2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, les habla el profesor Fabiana Paza y hoy vamos a hablar de la materia de Ciencias Sociales de cuarto de secundaria. Nuestro tema es la crisis política de la audiencia de Charcas. Estudiantes, entonces hoy comenzamos con el tema, que es la crisis política en la audiencia de Charcas. Entonces comenzamos con el tema y para esto vamos a empezar con las reformas borbónicas, ¿no? Las reformas borbónicas sabemos muy bien que fueron aplicadas por España en todo el territorio americano, ¿no? En nuestro contexto, que también era conocido como el Abya Yala, ¿no? Pero ahora, ¿qué eran las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas son cambios administrativos, ¿no? Medidas políticas, religiosas y culturales, ¿no? Así también económicas, que se empezaron a surgir en el siglo XVIII, ¿ya? Considerando por la población que vivía en América en la época colonial, estas reformas borbónicas fueron consideradas como abusivas o arbitrarias, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que son leyes que han impuesto los españoles en beneficio de ellos y no tanto en beneficio de la población indígena que vivía en la colonia, ¿ya? Entonces, continuando, esto generó malestar y descontento en toda la población, ¿no? Es por eso que se produjo una eclosión, ¿no? De manera violenta en todo el territorio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que hubieron batallas, ¿no? Se enfrentaron y se empezaron a levantar los criollos, los indígenas, en contra del abuso que se vivía por parte de los españoles, ¿no? Y algunas, ¿qué podemos decir? ¿No? Hubo motines, tumultos y revoluciones en todo este contexto, lo cual trajo que los españoles envíen sus ejércitos para sofocar estos tumultos, ¿ya? Entonces, ahí podemos observar, ¿no? Las imágenes que ustedes ven, cómo se empezaron a levantar en estos tumultos o revoluciones, que posteriormente son parte de la historia, ¿no? Y traen la independencia de todo el continente americano, ¿ya? Entonces, vemos que la Real Audiencia de Charcas fue muy importante dentro de las reformas borbónicas. Recordar que la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Fue el territorio más importante dentro de los virreinatos, tanto del virreinato del Perú como del virreinato de La Plata, ¿ya? La Audiencia de Charcas, sabemos que se originó el primer grito libertario de América Latina, ¿no? Entonces, estos conflictos y tensiones empezaron a surgir en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, dentro del lapso o de la línea histórica que tenemos, ¿no? Con la llegada de las reformas borbónicas, esto empezó a aumentar, ¿no? Como ya hemos dicho, esto trajo muchos cambios culturales, religiosos, políticos, administrativos en todo este territorio, ¿no? Lo cual favorecía a un sector y no favorecía al otro sector. Entonces, todo esto se fue dando, ¿no? Con la llegada de las reformas borbónicas también llega el brigadier José Manuel de Goyeneche, un enviado español, ¿no? que llegó en el año 1776 y estuvo hasta 1846 en nuestro continente, ¿no? Y en 1809, prácticamente cuando Francia invade a España, es un cambio que se empieza a dar, ¿no? En el continente europeo. Y es por eso también que acá en América se empiezan a dar los primeros gritos revolucionarios, ¿ya? Es por eso que José Manuel Goyeneche es representante de la Junta Suprema de Sevilla, ¿no? Viene a representar a España, a nuestro territorio, lo cual él es nombrado como capitán general y presidente de la Real Audiencia de Charcas. Y con esto desencadenó sublevaciones en nuestro continente. Y como las que ya conocemos, ¿no? La de Chuquisaca, que se dio el 25 de mayo
y la Revolución de la Paz el 16 de julio, ambas en 1809. Recordar, ¿no? Y algo que tienen que saber muy bien es que la revolución de Chuquisaca o de Sucre o de Charcas, como se denomina, fue la primera revolución de Latinoamérica, y con esto empieza el proceso de independencia de todos los países, ¿no? Seguido de la revolución de 16 de julio, ¿no? A la cabeza de Pedro Domingo Murillo, ¿ya? Posteriormente, ¿no? En 1809, José Manuel de Goyeneche estaba al mando del ejército realista en el Alto Perú, ¿ya? ¿Y esto qué implica? ¿No? Que estuvo implicado en batallas, ¿no? En las batallas donde derrotó a las fuerzas revolucionarias del Río de la Plata, ¿no? ¿Y qué es lo que logra con esto? Con esto logra, o participa en las batallas de Huaqui, Sipe y San Sebastián, y también la de Chacaltaya, con lo que se logra, ¿no? Logra ocupar los territorios de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, asimismo también Chuquisaca, y recupera los territorios que habían perdido los españoles en las diferentes batallas que se estaban dando. Entonces los españoles recuperan el dominio español en estos territorios, ¿ya? Y ahí podemos ver las imágenes, ¿no? Cómo se recuperaba en ese entonces, ¿no? No era como ahora son las batallas, ¿no? Con tanques, aviones. En ese entonces los militares o los que peleaban, tanto el ejército realista como los ejércitos auxiliares, iban a pie, ¿no? Los generales iban montados en caballos, ¿no? Caminaban kilómetros y kilómetros para recuperar el territorio y acampaban en las colinas, ¿ya? Y ahí vemos que en 1811 José Manuel de Goyeneche, ¿no? Ahí está, en la batalla de Huaqui, donde participó, ¿no? Es nombrado conde de Huaqui, ¿ya? Pero también participa en la batalla de Desaguadero, ¿ya? Entonces son batallas importantes donde lo reconocen como alguien importante que participó dentro de estas batallas, ¿ya? Entonces estamos viendo cuáles eran los conflictos que se están dando o qué crisis ya estaba sufriendo la Real Audiencia de Charcas, ¿no? En todo este contexto histórico que estamos viviendo de la época colonial, ¿ya? Entonces vemos acá que en 1813 el general Juan Pío de Tristán, ¿no? Que fue nombrado por Goyeneche, ¿ya? Allí tenemos la imagen, ¿no? Persiguió al ejército de Castelli, que era parte del ejército auxiliar que estaba entrando desde el sur, desde Argentina, ¿no? Entonces él persiguió, pero sin la orden del general Goyeneche. Él decidió ir tras Castelli, pero para su mala suerte, ¿no? Lo persiguió hasta el Río Platense, donde es derrotado por Manuel de Belgrano, ¿no? Tuvo esa mala suerte de llegar ahí y ser derrotado. Al enterarse de esto, Goyeneche, ¿no? Decide sustituirlo, ¿no? Y Goyeneche queda desprotegido, ¿no? Porque parte del ejército se fue tras Castelli, ¿no? Entonces José Manuel de Goyeneche, como queda desprotegido por Tristán, ¿no? Decide retirarse al Oruro, que en ese entonces todavía no era departamento de Oruro, ¿no? Entonces Juan Pío de Tristán es sustituido por Joaquín de Pezuela, ¿ya? Y ahí está, tenemos la imagen de Joaquín Pezuela, ¿no? Que sustituye a Juan Pío de Tristán, ¿no? Pero con todos estos conflictos internos que ya se tenía, José Manuel Goyeneche decide presentar su dimisión como general, ¿no? Y decide regresar a España. Entonces son estos hechos que traen una crisis política en la Audiencia de Charcas. Muy bien, queridos estudiantes, espero que les haya gustado el tema que avanzamos el día de hoy. Y no olviden revisar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y realizar las actividades que se tienen en el mismo. Conmigo sería hasta otra oportunidad. Chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización,
por una vida libre de violencia contra las mujeres.